Un día más a la casa del Señor. Si me equivoco, me perdonan porque todavía ando ciego. Vamos a continuar con cómo debemos adorar, parte 4. Vimos la semana antepasada que la Biblia nos enseña claramente que aquellos que ofrecen una adoración a su manera son inaceptables para Dios, independiente, ¿cierto?, de las buenas intenciones que pueda tener aquella persona. Me van a perdonar, ya me puse título. Pero por muy pura que parezca nuestra motivación o por muy sincero que seamos en nuestros intentos, si no adoramos a Dios de acuerdo a su revelación, Él no la recibirá y no nos va a bendecir. ¿Ya? ¿Recuerdan más o menos, no? No. ¿Se acuerdan que vimos al rey Usías? Anteriormente vimos a Israel cómo ellos adoraron en el Sinaí después que nos sorprendió Moisés. Vimos a Nadab y a Abiú también. A Saúl, a Usa, ejemplo gráfico, ¿cierto?, de esta verdad. No sé si lo recuerdan, hermano. Siempre les digo yo que si no recuerdan la predicación, que la vuelvan a escuchar. Están ahí de todas en la página. Entonces es importante que usted pueda tomarle asunto a todo esto. Afortunadamente Dios no, nos ha dicho, Él nos ha dicho claramente cómo adorarlo y cómo no adorarlo, que es lo que estamos viendo hoy nosotros. Veremos dos de cuatro categorías, que en eso quedamos la semana antepasada, dos de cuatro categorías de adoración falsa, y están explícitamente en las escrituras. Sabemos que todo lo que nosotros vemos acá, hermano, es en base a la escritura, ¿cierto? Por eso es importante que usted también sea un conocedor de la Biblia. Entonces pregunta, ¿cómo podemos saber si nuestra adoración agrada a Dios? ¿Cómo usted puede saber que cuando usted está adorando al Señor, realmente lo está haciendo de una manera que a Él le agrade y que Él reciba esa adoración, que Él la reciba ante su presencia? Y una forma segura es evitar con mucho cuidado, ¿cierto?, lo que la Biblia considera adoración falsa. Debemos tener el conocimiento de la adoración falsa, que es lo que a Dios no le agrada. Y las Escrituras sugieren a lo menos cuatro categorías, ¿cierto?, de adoración corrompida. O sea, una adoración que Él no acepta. Una oración que Él no va a aceptar por ningún motivo. Hoy día veremos dos de estas. En primer lugar, adorar al Dios equivocado. Mucha gente, ¿cierto? O la mayoría de las personas del mundo adoran, son adoradores innatos porque eso es intrínseco en el hombre y en la mujer. Eso viene, por decirlo cierto, de fábrica en nosotros. La adoración. ¿Qué es lo que pasa? Que el diablo se ha encargado de que la adoración sea algo que no vaya directamente a Dios, sino que vaya a ídolos, a imágenes, a hombres también, que lo dice la Escritura. Entonces, esta adoración falsa es la adoración a dioses falsos. No hay otro Dios sino el Dios de la Biblia, y Él es el Dios celoso. Aquí nos vamos a tener un poquito, hermano, y vamos a ver un poco acerca del celo de Dios. ¿Sabía usted que es celoso? Es cierto, Dios es un Dios celoso. Y usted a lo mejor dice, pero ¿cómo celoso si los celos son malos? ¿Cierto? Si nosotros lo vemos en la parte humana, los celos son malos. Pero en Dios es diferente. Isaías 48:11 dice, mi honra no la daré a otro. Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, escuchen, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces, hermano, la palabra hebrea acá es caná, y esto describe un celo intenso por aquello que legítimamente le pertenece. Ahora se entiende, ¿cierto? Un poquito más. ¿Por qué Dios es celoso? Porque nosotros le pertenecemos a Él. Por eso Él es celoso, pero de una manera legal, legítimamente. No significa que Dios sienta inseguridad, como los celos humanos, ¿cierto? Uno cela a la esposa. Yo alguna vez tuve celos, ¿cierto?, por mi esposa, pero son celos malos, son celos del ser humano. Acá Dios no. Él nos cela porque Él nos ama, porque nosotros le pertenecemos a Él. Entonces no significa que Dios sienta inseguridad, hermano, inferioridad o deseo de lo que otro posee, como ocurre, ¿cierto?, en la envidia humana. Diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la envidia y el celo? La envidia antiguamente asociaban la palabra al celo, juntamente. Envidia y celo era casi lo mismo, pero no es así.
La envidia consiste en desear algo que pertenece a otro. Eso es envidia. Si usted ha deseado algo de su vecino, de un compañero de trabajo o de quien sea, usted ha deseado algo, lo que sea, hermano, lo que sea, eso es envidia. Por ejemplo, querer el éxito de otra persona, envidiar el éxito que tiene otra persona. ¿Por qué yo no? ¿Por qué él sí? ¿Por qué él es exitoso? ¿Por qué yo no soy exitoso? Lo típico, querer la esposa de otro, ¿cierto? El adulterio, es lo típico que el ser humano siempre, hermano, es así, quiere lo que el otro tiene, lo quiere para uno. ¿Por qué? Porque el ser humano es envidioso, el ser humano sabemos que es malo desde su juventud, como dice la palabra, desde el comienzo de sus días es malvado en su corazón. Querer la riqueza ajena, eso lo conocemos, ¿cierto? Querer la riqueza ajena que está plasmadísimo en un cierto partido ahí político, que todos lo conocemos, que envidian, ¿cierto?, la riqueza del otro. No es que quieran la riqueza, como dicen ellos, para repartirla y que seamos todos iguales, no, envidian al exitoso, por eso quieren el dinero para ellos, son envidiosos, gente envidiosa. Entonces la Biblia condena este tipo de envidia, hermano, porque nace del pecado. Ahora el celo, el celo en cambio puede ser justo cuando protege algo que pertenece legítimamente a alguien. Por ejemplo, un esposo fiel siente celos si otro hombre trata de seducir a su esposa. Con celos, ¿cierto? Varones, mujeres también, cuando le coquetean o le guiñan el ojo al marido. Aunque uno se crea feo de repente, ¿cierto? Siempre hay una que no anda echando el ojo. Una madre protege con celo a su hijo. Madre, ¿cierto? O el padre. Protegemos a nuestro hijo con celo. Un juez también protege la justicia con celo, porque para eso ellos estudian leyes, para proteger, ¿cierto?, la justicia con celo. Entonces este tipo de celo no nace del egoísmo, sino del amor. Entonces, ¿por qué Dios es celoso? ¿Por qué Él es celoso? En primer lugar, recuerden que Israel, luego la iglesia, nos representa a lo largo de toda la escritura, hermano, y nos presenta como su esposa. Recuerden que la iglesia es la esposa de Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba a Israel como si fuera su esposa también, la celaba. Y un ejemplo gráfico, pero un gráfico malo, terrible, es el profeta Oseas. ¿Recuerdan a quién lo mandó? A que se casara con una mujer ramera. Y eso era para enseñar al pueblo de Israel en la posición que estaban ellos. ¿Por qué? Porque Dios en primer lugar les dijo, cuando les dio la tierra prometida, que no se juntaran con los paganos. Les dijo que no. ¿Y qué es lo primero que hizo Israel? Fue y se juntó con los paganos. Él les dijo que los echara de la tierra a todos, porque la tierra le pertenecía a ellos. Pero ellos no lo hicieron. ¿Recuerdan la frase, ser más bueno que Dios? Ya, pues ellos fueron más buenos que Dios. Y se juntaron con ellos, tuvieron hijos, tuvieron familia. Parte de los este pueblo que eran hermanos, medio hermanos de Israel, los samaritanos, que eran la mezcla, ¿cierto?, de los paganos con los judíos. Recuerdan que también vimos eso, que ellos adoraban, ¿cierto? Sabían dónde adorar, pero no tenían la verdad, no tenían la verdad en su mente. Los judíos tenían la verdad, pero adoraban de manera equivocada. Entonces él lo describe como una idolatría, la idolatría como un adulterio espiritual. Jeremías también habló mucho de ello. Mucho, Jeremías, Ezequiel. Cuando hablaba, ¿cierto? Y se paró en el templo y le dijo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Y él estaba muy enojado. ¿Por qué? Porque en el templo, hermano, hasta se estaba practicando la prostitución. La borrachera, se embriagaban afuera. Siempre me acuerdo, hermano, cuando iba a hacer trabajo aquí en la compañía, para los días de la Virgen. Yo decía, ¿cómo es posible? La gente afuera consumiendo droga, bebiendo, haciendo de todo, hermano. Y después iban a pagar la manda y entraban a la iglesia, se persinaban y se iban. Entonces decía yo, ¿cómo es posible? Sí es posible. La Biblia lo retrata, ¿cierto? Y así ha sido siempre. Porque eso es lo que el ser humano es, hermano. Cuando Israel adoraba a Baal, a otros dioses también, Dios no reaccionaba como un competidor inseguro. O sea, él no reaccionaba diciendo, me van a quitar a mi esposa, me van a quitar a mi pueblo.
No, él reaccionaba como un esposo traicionado. Así reaccionaba él. Ese es el celo que Dios tiene por su iglesia y que Dios tiene por cada uno de nosotros, hermano. Por sus llamados, por sus elegidos, por sus escogidos, por los que perseveran. Me dejaron a mí fuente de agua viva, dice Jeremías 2:13. Entonces Dios, hermano, no comparte su gloria con los ídolos. Él no comparte su gloria con los ídolos de ninguna manera, porque solo Él, hermano, Él es digno de adoración. Solamente Dios, nuestro Dios, es el único. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ninguno más merece adoración y ninguno más recibe adoración. Nos muestra la Escritura también cuando aparecen ángeles a muchos profetas. Ellos se postran, ¿cierto? Apocalipsis, por ejemplo, y le dice Juan, no te postres ante mí porque soy consiervo tuyo, le dice el ángel a Juan. Pero cuando se aparece Cristo, ¿cierto? Él recibe la adoración. Él recibe que se postren ante él porque Él es Dios. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, dice Isaías 42:8. ¿Por qué? Porque solamente Él es Dios, hermano. Nadie más merece la gloria, solo Él. Entonces el celo de Dios, hermano, también protege la verdad. ¿Por qué? Porque afirma que Dios es un Dios verdadero. También el celo de Dios protege a su pueblo. Muchas veces el celo de Dios aparece cuando alguien quiere destruir a Israel. El libro de los jueces lo relata claramente, que siempre que el pueblo de Israel estaba a punto ya de ser aniquilado, y hasta el día de hoy, ¿cierto? Hasta la historia de hoy en día, el pueblo de Israel ha querido ser borrado del mapa, aún hoy. Y en este tiempo reinaban, no reinaban, gobernaban o hacían, eran como líderes militares los jueces. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacían? Se me fue la onda. Entonces ahí estaban a punto siempre ellos de ser destruidos, hermano. Y ahí estaba la gloria de Dios, estaba la misericordia del Señor y el celo, el de Él mismo, el celo, Dios celoso. ¿Por qué? Porque era su pueblo y nadie podía tocarlo. Lo hacía pasar, obviamente, por el desierto, por el fuego, por las pruebas, por todo. Lo hacía pasar. Pero al final de cuentas lo restauraba. En Zacarías 8:2 dice, callé a Sión, celé a Sión con gran celo. Y aquí el celo significa amor protector. Gran celo, gran amor, gran protección que Dios le dio a su pueblo. Y es parecido al amor de un padre que defiende a su hijo, como lo mencionamos anteriormente. El celo de un padre, ¿cierto? Aquí, bueno, la mayoría somos padres y sabemos eh, cómo nos sentimos cuando dañan a un hijo o quieren dañar a un hijo. Sentimos ese celo, ¿cierto? En nuestro interior. Entonces, ¿es pecado que Dios sea celoso? ¿Será pecado que Él sea un Dios celoso cuando debiera ser, ¿cierto? Santo, misericordioso. Y la respuesta hoy es no, por lo que el contexto que hemos estado viendo, porque Dios posee un derecho absoluto sobre la adoración, absoluto. Y estas palabras de repente, hermano, nos parecen un poco sin sentido a lo mejor, o no le tomamos el peso cuando hablamos que Dios merece, cierto, toda la adoración absoluta. O sea, usted no puede rendirle adoración a nadie, solamente a Dios. Usted solamente debe arrodillarse ante Dios. Entonces no es pecado que Dios sea celoso, porque Él posee el derecho absoluto sobre la adoración. Si Él permitiera que las personas adoraran a los ídolos, estaría aprobando una mentira, en primer lugar. En segundo lugar, permitiría que las personas se apartaran de la única fuente de vida, que es Dios, y dejaría de actuar conforme a su santidad. O sea, Dios sería mentiroso. Y eso es imposible. Por eso yo siempre le hablo, hermano, que cuando nosotros no estudiamos bien la escritura o hacemos doctrinas falsas, doctrinas que no corresponden a la escritura, estamos haciendo a Dios mentiroso. Y eso es pecado, hermano. Es pecado manipular la escritura. Entonces Él dejaría de actuar conforme a su santidad porque lo haría mentiroso. Entonces el celo nace de su santidad. De ahí nace el celo, de su amor, de su fidelidad, de su deseo de proteger la relación con su pueblo. Y eso, hermano, debe darnos a nosotros, como siempre les digo, una seguridad eterna a nosotros. Porque nadie, hermano, nadie puede arrebatarte de la mano del Padre.
absolutamente nadie, porque Dios es un Dios celoso, tú eres tu hijo, y con ese celo Él te cela siempre. Por eso Él quiere siempre que seamos santos, que vivamos en santidad, que como dice la palabra, ser santos porque yo soy santo. Imitarlo en ese aspecto a nuestro Dios. Y un ejemplo sencillo de esto, hermano, imaginar un hombre fiel cuya esposa decide abandonarlo por otro hombre, obviamente. Si ese esposo sintiera dolor y luchara por restaurar la relación, diríamos que tiene un celo legítimo por su matrimonio, ¿cierto? Un celo verdadero, un celo de amor, un celo correcto. Pero muy distinto al hombre posesivo que controla a su esposa y lo hace únicamente por egoísmo. Esos celos malvados, ¿cierto? Esos celos que canta un charro bien famoso por ahí. Esos celos que lo matan. Eh, pero Dios, hermano, no es así. Y el mismo celo deberíamos tener nosotros, en primer lugar, por la Escritura, eh, tener una relación con Él en oración, un celo por la lectura bíblica, un celo por ayudar al prójimo, un celo por ayudar al hermano, ayudar a quien tenga cierta necesidad, en todo sentido. Así estamos nosotros, como lo vimos hace 2 semanas atrás, si no me equivoco, así adoramos también a Dios, siendo como Él es, lo adoramos, despojándonos, ¿cierto?, de las cosas que no tienen sentido en esta vida. Entonces la Biblia, hermano, presenta el celo de Dios como el de un esposo perfectamente santo, que ama a su pueblo y no acepta que éste se destruya siguiendo falsos dioses. Ese es nuestro Dios. Y en conclusión con esto del celo, hermano, cuando la Biblia dice que Dios es celoso, no describe un defecto, sino un atributo de su carácter. ¿Recuerdan que vimos los atributos de Dios? Que mi esposa nos enseñó acerca de los atributos de Dios. Y esto también es un atributo, algo que es un atributo que se puede dar. ¿Cómo se la palabra? Se me fue también la palabra. Es un atributo que nosotros también podemos tener, ese celo. Un celo santo, un celo de Dios. Y que le vuelvo a repetir por su palabra, por tener una relación con Él. Entonces, esto es un atributo de su carácter. Dios es celoso porque ama perfectamente. Por eso Él es celoso. ¿Nosotros amamos perfectamente? No. Del amor al odio, ¿cuánto hay? Dicen que un paso, yo diría que menos, una palabra, un sí, un no, una palabra maldicha. Hay, ¿cierto?, del amor al odio. Pero Dios no es así. Él ama perfectamente. Él no te ama y después te odia. Él no te ama y después ya vete, ya perdiste la salvación, ya no eres salvo, no. Él ama de manera incondicional. ¿Por qué? Porque Él nos escogió, hermano. Él te escogió a ti. Él me escogió a mí. Nosotros no lo elegimos a Él. La Biblia es clara con respecto a eso, que nosotros no elegimos a Dios, sino que Él nos llamó, Él nos tomó. Entonces, porque es el único digno de adoración y porque protege con fidelidad la relación de pacto con su pueblo. ¿Se fijan? La relación del pacto, porque el pacto, Él hizo el pacto con nosotros. Su celo no nace de inseguridad ni de rivalidad, sino de su santidad, su justicia, su amor. Y en este sentido, el celo divino es la expresión de un amor que no es indiferente ante la infidelidad espiritual. Entonces este tema, hermano, comprende siempre todo lo que hablemos acerca de la Escritura, obviamente todo, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y cierto, con respecto a esto, él presenta a Jesucristo como el esposo de la iglesia, y en ese lenguaje de pacto y fidelidad se desarrolla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Somos la iglesia, ¿cierto?, la esposa de Cristo. Él nos presenta como su esposa. Por eso habla de fidelidad, por eso habla de que no seamos adúlteros espirituales, que no vamos detrás de dioses paganos, ¿cierto? Dioses ajenos, y podríamos decir, yo no adoro a ningún dios, pero a veces sí hacemos de Dios nuestro trabajo, nuestra familia, cualquier cosa, ¿cierto? La ponemos por sobre Dios, y eso es idolatría, hermano. Ahí usted está adorando a un Dios ajeno. Entonces, ese fue el paréntesis acerca del celo de Dios, ¿cierto? Que Dios es celoso. Entonces, sin embargo, hermano, la mayor parte del mundo adora a dioses falsos. ¿Dónde lo encontramos? Romanos 1:21, acusa a toda la humanidad de esta tendencia. Dice, pues habiendo conocido a Dios. Aquí Pablo lo afirma, hermano, habiendo conocido a Dios. O sea,
viene dentro de nosotros también, intrínseco, la adoración y el conocer a Dios. Refiriéndose a la raza humana caída, dice, no le glorificaron como a Dios, habiéndolo conocido, ¿cierto? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces Pablo luego después describe la historia del descenso de la humanidad hacia formas más profundas y perversas de adoración falsa. Recuerden que todo esto, hermano, llevaba, como recién lo mencioné también, llevaba la adoración pagana a los templos y llevaba toda clase de inmundicia, de vicios, de pecados, inmoralidad sexual, de todo. Entonces por eso Pablo lo retrata acá y le da ese énfasis, que conocieron a Dios pero no le dieron gracias, sino que se hacían sus dioses, su ídolo, y qué mejor que no le pedía nada, po. Era un ídolo que solamente que él no pedía, o pedía un sacrificio a lo más y eso, pero no pedía santidad, no pedía adoración única. Y es significativo que la esencia misma de la depravación humana, tal como la describe Pablo, esté ligada a la adoración falsa, comenzando con la resistencia a adorar a Dios como debemos. Entonces aquellas personas, hermanos, la humanidad entera se alejan del Dios verdadero, invariablemente crean sus propios ídolos para adorarlos y conduce inevitablemente a expresiones cada vez más aberrantes, perversas en la religión falsa, que es lo que le acabo de mencionar. Y Pablo en pocas palabras lo resume, dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible. Adoraron hombre, de aves, adoraron pájaros, pajarracos, cuadrúpedos, todo animal, cierto, que camina en cuatro patas, cualquiera, hicieron ídolos de ellos, y de reptiles. Entonces, eso en Romanos 1, 22 y 23. Entonces, eso describe la idolatría del ser humano, hermano, y hasta qué punto lo llevaba todo esto. Imagínese adorar a animales sabiendo que había un Dios vivo, un Dios verdadero. ¿Por qué? Verso 24 describe las amargas consecuencias de adorar a dioses falsos, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia, dice. Entonces la falsa adoración lleva consigo la inmundicia. En las concupiscencias, esta palabra son deseos carnales desordenados. Eso es la concupiscencia, deseos carnales desordenados. Concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sabemos que esto se refiere, ¿cierto?, a la homosexualidad, que en esos tiempos no era nada nuevo en esos tiempos, ya sabemos, conocemos la historia bíblica también, que siempre ha existido. Entonces deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y el verso 26 dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó, o sea, Dios te deja, porque muchas veces nosotros pensamos, ¿cierto? Pensamos la gente del mundo, que por qué son tan exitosos, por qué tienen tanto dinero, que algunos eh, son personas homosexuales, ¿cierto? Y también, y se comparan y dicen, ¿y por qué yo no? Usted nunca haga eso, ¿no? Jamás. Usted jamás se compare con nadie. Si quiere compararse con alguien o quiere poner una vara, mire a Cristo, compárese con Él. ¿Por qué? Porque el éxito del mundo, hermano, todas las cosas, como dice Pablo, la vanagloria de la vida desaparecen, se las lleva el viento, se quema, lo que sea. Pero el espíritu es eterno. Y es lo que debemos nosotros conservar y cuidar, el espíritu, lo espiritual, lo esencial. El resto, cierto, Dios sabrá. Y después el verso 28 dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Cuerpo, alma, espíritu reprobado. Pasiones vergonzosas. Entonces el resultado de la adoración inadecuada es que Dios simplemente entrega a los idólatras a su pecado y a sus concupiscencias. ¿Se podría ocurrir algo peor que esto? Que Dios los deje. Si tú quieres ese camino, tómalo, es tu problema. Dios los deja, hermano. Su pecado se convierte cada vez más en el factor dominante de sus vidas y en última instancia, como lo dice Romanos 1, verso 3 y capítulo 2, versículo 1, aprendemos que se enfrentan a juicio sin excusa. Ellos no podrán decir el día de mañana excusarse ante Dios que no sabían que era pecado. Es que yo no sabía, no tenía idea.
Siempre lo hemos visto, ¿cierto? Que Dios va a juzgar según verdad, según la verdad. Dios está aquí en la iglesia, sí. Dios está en la calle, sí. Dios está en una cantina, ahí está. Dios está en un bar, en un pub, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque el día de mañana Dios va a juzgar según justicia y según verdad, hermano. Él no va a poder, nadie va a poder decir, no, que en un bar no está Dios. Dios está en todos lados. Hasta en ciertos lugares, cierto que ustedes ya saben, también ahí está Dios. Somos nosotros, hermanos, somos criaturas espirituales y el impulso de adorar es una de las necesidades humanas básicas que Dios diseñó en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque todo el mundo adora como habíamos dicho, ¿cierto? Cuando las personas rechazan a Dios, invariablemente adoran a dioses falsos. Y esto es cierto incluso para los ateos, que ellos no creen en Dios, ¿cierto? Pero se adoran a ellos mismos. Y por supuesto es lo que Dios prohibió en el primer mandamiento, Éxodo 22:3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya en ese entonces, de vuelta, ¿cierto? Nos imaginamos a los Baales, a los dioses paganos, eh, pero hoy en día no es eso, sino que son cosas, lo material, las cosas que vemos, hermano, que en el fondo después se van y no sirven para nada. Por eso Dios es tan enfático, hermano, y es un Dios celoso, porque Él quiere, nosotros somos de Él, y Él quiere que hagamos lo que Él nos dice en la Escritura que hagamos. Quiere que le adoremos como la Escritura nos manda que le adoremos. Eso es lo que Él quiere. Los dioses falsos pueden ser objetos materiales o seres míticos también, entre otras cosas. Hasta el día de hoy sabemos, ¿cierto? Hay muchas religiones que adoran a los santos, adoran imágenes, ya que eso es por lo mismo, por las religiones, cuando Dios lo prohíbe. Y entre otras cosas, ¿cierto? Los dioses materiales pueden ser adorados incluso sin la conciencia de que son deidades. En Job tenemos aquí un ejemplo hermoso, hermano, que dice Job, si pues si pues, perdón que no veo bien, si puse el oro, mi esperanza, si fuese el oro, mi esperanza. Menciona el oro, ¿cierto? Sabemos que el oro por las eternidades jamás va a perder valor, el oro nunca. El oro siempre va a tener un valor mayor, siempre va a crecer tu fortuna en oro. Y Job lo pone aquí, dice, si pues en el oro, puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Se fijan, Job hablándole al oro, mi confianza eres tú. Si me alegrare de que mis riquezas se multiplicasen y que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Vean que hace la comparación él del oro. Entonces, ¿podremos nosotros el día de hoy, hermano, poner nuestra confianza en las cosas materiales, en lo material? No, ¿cierto? Dios, Él es nuestra esperanza, hermano. Pablo, siendo un hombre, que siempre se lo menciono, siendo un hombre rico, de buena clase social, él prefirió el evangelismo. Y él decía, yo sé vivir bajo un puente, sé vivir en palacios, he tenido de todo, he estado saciado, he tenido hambre también, pero él decía, no importa, no importa, porque yo todo lo hago por amor a Cristo, yo quiero morir por amor a Cristo. O sea, Pablo tenía todo, pero lo daba todo por, como dice la escritura, por estiércol. Por eso lo tenía él, todo lo que eran las cosas materiales, hermano. Entonces lo que Job dice acá, ¿cierto? Que está rechazando la inclinación a adorar su riqueza material. Si usted adora lo que posee, si centra su vida en sí mismo, en sus posiciones o incluso, escuche bien, en sus necesidades. O sea, lo que usted necesita. Sí, es que no voy a ir a la iglesia o no puedo orar o no puedo hacer cualquier cosa para Dios porque necesito hacer esto. Es una necesidad para mí. ¿A quién está poniendo por encima? Su necesidad por encima de Dios. Incluso su necesidad ha negado a Dios, hermano. En efecto, ha convertido sus posesiones en sus ídolos. Y así lo hacemos muchas veces, hermano. Por eso debemos tener cuidado. Mucho cuidado. Habacuc 1:15 y 16 describe la falsa adoración de los caldeos, explicando
Acá que los caldeos, ¿cierto? Les voy a leer, dice, sacarán a todos con anzuelos, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. ¿Quién? El caldeo. ¿Por qué? Por la riqueza que está teniendo. Por esto hará sacrificio, escuche, a su red. Sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas. A su red. Que era la fuente, ¿cierto? Que ellos tenían. Básicamente la red era los que a él los sustentaba. Entonces adoraban a la red, porque sin la red, ¿qué serían? Nada. Entonces era su poderío militar y el dios que adoraban era el poder armado. Un ejemplo clásico del tipo de adoración falsa en la que caen con frecuencia algunas naciones. Y eso en eso uno lo piensa, ¿cierto? Y dice, como las redes. Hermano, una buena cosecha o una buena pesca en esos tiempos eh, era vida, podían vivir. Si no había cosecha o no había pesca, la gente moría de hambre. Entonces, claro, para uno es fácil porque uno va al supermercado en contra de todo. Ellos no. Las cosechas eran vida y si no cosechaban la gente moría. Morían las familias, morían los pueblos. Otros crean deidades personales, imaginarias como sus dioses falsos. Y esto también es inaceptable ante los ojos de Dios, hermano. 1 Corintios 10:20 advierte que las cosas sacrificadas a los ídolos se ofrecen en realidad a los demonios. Por lo tanto, si los hombres adoran a seres falsos, en realidad pueden estar aprobando a los demonios que se hacen pasar por esos dioses falsos. Y eso está en todos lados, hermano. En todos lados vemos la adoración falsa, mucho brujerías, ¿cierto? Brujerías que algunos dicen, no, que la brujería no existe. Sí, la brujería existe, hermano. Todo lo que es maldad, mal de ojo, todas esas cosas existen. Y esas cosas fueron reveladas, ¿cierto? Fueron reveladas por ángeles a los seres humanos. Cosas prohibidas que no deberíamos nosotros saber, pero fueron reveladas por una rebelión que se formó en contra de Dios en el principio del tiempo. Entonces, en segundo lugar, hermano, darle una forma falsa al Dios verdadero, que esto lo habíamos visto la semana antepasada. Un segundo tipo de esta adoración inaceptable es la adoración al Dios verdadero en una forma incorrecta. Éxodo 32, 7 y 9 registra la respuesta de Dios cuando los israelitas hicieron el becerro de oro para adorarlo. Lo vamos a leer de nuevo. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, observa acá, hermano, que rendían homenaje con sus labios a Jehová. ¿A quién estaban adorando? A Jehová. O sea, su corazón estaba en una forma correcta. Estaban adorando correctamente a Dios. Y adoraban, cierto, que lo había librado de la esclavitud de Egipto. Creían que estaban adorando al Dios verdadero, pero lo habían reducido a una imagen. Por eso Dios mató aquel día cerca de 3.000 personas. Porque lo redujeron a un becerro. O sea, es una ofensa lo que hicieron ellos ante los ojos de Dios. Años más tarde, según registra Deuteronomio 4, 14 al 19, Moisés dijo a los israelitas reunidos, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, guardad vuestras almas, pues ninguna figura viste aquel día en que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Digan que ahí le está diciendo Moisés a él, le está diciendo a ellos, ustedes no vieron ninguna figura, ¿por qué un becerro? ¿Por qué? O un macho cabrío, o un cordero, lo que haya sido. ¿Por qué? Una imagen si no vieron nada. Pues ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y os hagáis para vosotros esculturas. Imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alce
tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios les ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Te digan que esto es lo mismo que habla Pablo, que acabamos de leer? Exactamente lo mismo. Y en otras palabras, acá cuando Dios se reveló a los israelitas, no se encarnó en imagen o en alguna forma distinta. Ellos no vieron nada, hermano, en aquel lugar. Hubo solamente manifestaciones de su gloria y su poder, las columnas de fuego, de humo, los milagros y la gloria reflejada en el rostro de Moisés. Pero no hubo ninguna representación tangible o visible de Dios, ninguna, en absoluto. Esto es una verdad que afirma toda la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no desea ser reducido a ninguna imagen. Dios no desea ser reducido a ninguna imagen, hermano. Si usted piensa en Dios como un anciano con barba sentado en un trono, si usted tiene ese pensamiento a veces, hermano, eso es inaceptable. Usted no puede imaginarse a Dios en el trono, ¿cierto? Ahí con su barba, con el cetro ahí. No, hermano, inaceptable. La idolatría no comienza con el martillo o el escultor, comienza en la mente. Ahí comienza la idolatría. Cuando pensamos en Dios, ¿qué debemos visualizar cuando pensamos en Él? ¿Qué cree usted, hermano, que debemos visualizar cuando usted piensa en Dios? Conoce la respuesta, ¿cierto? ¿Qué debe visualizar? Nada. Absolutamente nada. Es por eso que Dios se describe como luz, hermano. Como luz, ¿por qué? Porque alguien puede esculpir la luz o hacer una luz de madera o de piedra, no sé. No es posible hacer una estatua de luz. Ninguna concepción visual de Dios, ninguna podría representar adecuadamente su gloria eterna. Por eso Él es luz, únicamente luz, hermano. Usted no tiene que imaginarse cuando piensa en el Cristo ese desierto de las películas, rubio o hermoso, de ojos verdes. No, Él no es Cristo, Él es un actor. No hay imagen de Él. Se dice que hay un manto, ¿cierto?, que tiene el rostro, tampoco. Dios no acepta, hermano, que nosotros nos hagamos una imagen de ellos, ni de nada, dice Él, que hay en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y debajo de las aguas, de la tierra de las aguas también. En ninguna manera. Entonces, cuando usted piensa en Dios, usted no piense en nada, hermano. Solamente adore, solamente ore al Señor. Lea la Biblia para que en la oración, ¿cierto? Cuando usted lee la Escritura, usted complementa la oración con la lectura bíblica. Cuando usted ora, usted tiene que mencionar la Escritura, mencionar la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, con sus promesas para todos nosotros, para sus hijos. Por eso debemos memorizarla, debemos tenerla siempre en nuestra mente. Nunca se apartará, ¿cierto? La palabra, dice la Escritura, de tu corazón, de tu mente, de tu alma, la tendrás, ¿cierto? En tu hogar, te acostarás con ella, te levantarás con ella, dormirás con ella. ¿Lo hacemos? ¿Tenemos ese compromiso con la palabra y con Dios? Entonces, la próxima oportunidad, hermanos, vamos a continuar viendo otras dos formas de adoración inaceptables. Ya, ahora vemos estas dos y la próxima semana veremos dos más. Oramos al Señor, le damos gracias por este tiempo. Padre, te damos gracias, mi Señor, por este tiempo que nos ha permitido estar en tu presencia, Dios del cielo. Eres bueno, Padre, eres misericordioso, eres santo. Nos ha permitido estar un día más, Señor, aquí. Un día más que hemos podido abrir nuestros ojos, ver a nuestra familia, a nuestros seres queridos, Señor, que es una bendición que también los tengas con vida y con salud. Te damos gracias, Padre, te doy gracias por mis hermanos, gracias por la iglesia, por cada uno de ellos que han venido el día de hoy, que han traído, quiero creer, Señor, yo, una adoración verdadera a ti, Padre, que han venido a entregar, que han venido a dar adoración a ti, mi Señor. En tu grande misericordia tú nos bendices, Padre. Pero el verdadero sentido de llegar a este lugar es adorarte, Dios. No venir a buscar bendiciones, no venir a buscar peticiones, nada, Padre, sino que adorar. ¿Por qué? Porque tú tienes cuidado de nosotros, tú conoces nuestras necesidades.
No porque vengamos a la iglesia, tú cumplirás nuestras peticiones, o escucharás nuestra oración. Es un corolario, Padre, de lo que es la adoración. Una seguidilla de cosas que tú mueves, Padre, en nuestra vida espiritual. A veces nosotros no las vemos, Señor, pero ahí estás tú trabajando, ahí estás tú moviéndote en medio de nosotros. Por eso te adoramos y te damos gracias, buen Dios. Recibe nuestra adoración. Esta palabra, Padre, que nos has entregado el día de hoy, la cual quieres tú, Señor, que tengamos una manera correcta de adorarte. No bajo mis preceptos, bajo mi voluntad, mis pensamientos, bajo lo que tú creas que está correcto, sino lo que tú quieres, Señor. ¿Cómo quieres que sea la adoración hacia ti? La verdadera adoración. Bendice a cada uno en este lugar, bendice a nuestra hermana Verónica en Paredones, Señor. Guárdala cada día con ángeles que acampen en su hogar, Señor. Bendícela en gran manera, con tu compañía, Señor. Porque no hay mejor compañía que estar contigo, Padre. No hay mejor compañía que estar a tu lado, mi Dios. Te damos muchas gracias, mi Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tus hermanos, la iglesia, y por todo lo que se ha hecho hasta el momento, Papá. En el nombre de Jesús, amén.